Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat Anita. Y hoy Agenda Nacional, que se transmite de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 22 y 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster, les trae un programa especial. Habíamos anunciado ayer que íbamos a leer el documento de ese político norteamericano extraordinario, en la medida en que no responde al común denominador de la militancia a la que él pertenece, que es el Partido Republicano, que se llama Ron Paul. Esta presentación que hacemos se inscribe en la necesidad que muestran los periódicos de que se entienda por qué ese fenómeno que están reportando, de que el llamado Tea Party es un partido o un movimiento de nueva formación en los Estados Unidos, estaba tomando cuerpo en las primarias de los partidos tradicionales de los Estados Unidos, sobre todo también en el republicano. La explicación es muy simple. Hay una gran desilusión justificada en las militancias del Partido Republicano y en el Partido Demócrata con sus dos cúpulas. ¿Por qué? Porque ambas cúpulas responden a la plutocracia de los Estados Unidos. Ellos son los que se llaman liberales en economía. Cuando José Francisco Peña Gómez hablaba de los liberales de Washington que nos van a propiciar el ascenso al poder, al PRD entonces, ¿no?, cuando militábamos en ese partido, se refería a los neoliberales. Por eso él terminó siendo neoliberal. ¿Por qué? Porque tanto los republicanos como los demócratas adscritos al Council on Foreign Relations, al Consejo de Relaciones Exteriores del señor Rockefeller, estaban dispuestos a empujar el ascenso al poder del PRD siempre y cuando sirviera a sus propósitos. Y por eso el gobierno de Salvador Jorge Blanco, con Bernardo Vega sentado en el Banco Central, fue el primer gobierno neoliberal de este país. Entonces vamos a pasar al documento que comienza con las frases de introducción de quien lo tradujo, el señor Diego Calleja. Dice: por razones que no vienen al caso, he traducido al español un discurso de Ron Paul, congresista de los Estados Unidos y candidato republicano libertario a presidente sin demasiado éxito, pero con ideas que parecen revolucionarias a la vista del hombre de hoy, aunque a los ojos de él no sean más que los mismos principios liberales de hace más de 200 años. Este discurso viene a describir a Estados Unidos como imperio moderno que sobrevive a costa de llevarse parte de la riqueza del resto de países del mundo. Puede parecer materia de artículo típicamente conspiranoico de rebelión.org, escrito por Noam Chomsky, pero a diferencia de esa web, Ron Paul es un conservador radicalmente antimarxista, absolutamente procapitalista y defensor a ultranza del libre mercado y de los principios liberales que los padres fundadores de Estados Unidos plasmaron en la Constitución de ese país. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado que se han impuesto la tarea de imponer al mundo no es el libre mercado, no hay tal libertad. El trabajo de Ron Paul es del febrero 15 del 2006 y estamos en el 2010 y pasamos por la crisis del 2008 y se denomina El fin de la hegemonía del dólar. Dice así: 100 años atrás se le conocía como diplomacia del dólar. Después de la Segunda Guerra Mundial y especialmente desde la caída de la Unión Soviética en 1989, evolucionó hacia la hegemonía del dólar. Pero después de todos estos años de éxito, el predominio de nuestro dólar está llegando a su fin. Se ha dicho con razón que quien tiene el oro hace las reglas. En los albores de los tiempos, las personas aprendieron rápidamente que el comercio justo y honesto requería el intercambio de cosas con valor real. En primer lugar, se trató simplemente de un trueque de bienes. En esos trueques se descubrió que había una atracción universal por el oro y este se convirtió en un sustituto conveniente para los trueques de mayor envergadura.
No solo el oro facilitó el intercambio de bienes y servicios, también sirvió como almacén de valor para aquellos que querían ahorrar para días lluviosos. Aunque el dinero se desarrolló de forma natural en el mercado, a medida que los gobiernos crecieron en poder, asumieron el control del monopolio del dinero. En algunas ocasiones, los gobiernos lograron garantizar la calidad y la pureza del oro, pero con el tiempo aprendieron a gastar más de lo que ingresaban. La gente no aprobaba las subidas de impuestos o la creación de unos nuevos, así que los reyes y los césares no tardaron mucho en aprender a inflar sus monedas, reduciendo la cantidad de oro de cada moneda, siempre con la esperanza de que sus súbditos no descubrieran el fraude. Pero la gente siempre se dio cuenta de ello y se opuso enérgicamente. Esto presionó a los líderes para buscar más oro, conquistando otras tierras. La gente se acostumbró a vivir más allá de sus posibilidades y gozaron de pan y circo. La financiación de los gastos desmesurados mediante la conquista de tierras extranjeras parecía una alternativa lógica comparada con trabajar más y producir mejor. Además, la conquista de otras naciones no solo traía oro a casa, también traía esclavos. Grabar a las personas de los territorios conquistados también incentivó la construcción de imperios. Este sistema de gobierno funcionó bien durante un tiempo, pero la declinación moral de la gente dio lugar a una falta de voluntad de producir por sí mismos. Había un límite en el número de países que podían ser saqueados por su riqueza, y esto siempre condujo a los imperios a su fin. Cuando no se podía obtener más oro, su poderoso ejército se despedazaba. En aquellos días, aquellos que poseían el oro verdaderamente escribían las reglas y vivían bien. Esa regla general se ha mantenido a través de los tiempos. Cuando se usaba el oro y las reglas protegían el comercio honesto, las naciones productivas crecían vigorosamente. Cuando las naciones ricas, aquellas con ejércitos poderosos y con oro, se esforzaban solo para que el imperio y las fortunas fáciles soportaran el bienestar doméstico, esas naciones fallaban. Hoy los principios son los mismos, pero el proceso es bastante diferente. El oro ya no es la moneda del reino, ahora lo es el papel. La verdad hoy es, aquel que imprime el dinero hace las reglas, al menos por el momento. Aunque el oro no se usa, los objetivos son los mismos: obligar a los países extranjeros a producir y subvencionar al país con superioridad militar y con control sobre las imprentas de dinero. Puesto que la impresión de papel moneda no es más que una falsificación, el emisor de la moneda internacional debe ser siempre el país del ejército poderoso para garantizar el control del sistema. Este magnífico plan parece el sistema perfecto para obtener riqueza perpetua para el país que emite la moneda mundial, que es el estándar de facto. El único problema es, sin embargo, que semejante sistema destruye el carácter de la gente de la nación falsificadora, igual que ocurrió cuando el oro era la moneda y se obtenía conquistando a otras naciones. Y esto destruye el incentivo para ahorrar y producir y alienta la deuda y el bienestar desbocado. La presión doméstica para inflar la moneda viene de los beneficiarios de las políticas sociales y también de aquellos que piden limosna como compensación por sus necesidades y percepción de daños por parte de otros. En ambos casos, rechazan la responsabilidad personal de sus propias acciones. Cuando se rechaza el papel moneda o cuando el oro se acaba, se pierden la riqueza y la estabilidad política. El país debe entonces pasar de vivir más allá de sus posibilidades a vivir debajo de sus posibilidades, hasta que los sistemas políticos y económicos se ajustan a las nuevas reglas. Reglas que ya no son escritas por aquellos que manejaban la ahora inútil imprenta del dinero. La diplomacia del dólar fue una política instituida por William Howard Taft y su secretario del Estado, Philander Knox. Fue diseñada
para mejorar las inversiones comerciales norteamericanas en Latinoamérica y el Extremo Oriente. McKinley cocinó una guerra contra España en 1898 y como corolario a la doctrina Monroe de Roosevelt, Taft centró agresivamente su política en utilizar el dólar y la influencia diplomática para asegurar las inversiones estadounidenses en el extranjero. Esta política se ganó el título popular de diplomacia del dólar. El significado del cambio de Roosevelt fue que nuestra intervención ahora podía justificarse bajo la mera apariencia de que un país de nuestro interés era política o fiscalmente vulnerable al control europeo. No solo reclamamos un derecho, sino una obligación oficial del gobierno estadounidense de proteger nuestros intereses comerciales de los europeos. Esta nueva política vino tras los talones de la diplomacia guerrera de finales del siglo XIX y significó que podíamos comprar influencia antes de recurrir a la amenaza de la fuerza. Cuando la diplomacia del dólar de William Howard Taft estuvo articulada claramente, fue cuando se plantaron las semillas del imperio norteamericano. Y estaban destinadas a crecer en el fértil suelo político de un país que perdió el amor y respeto por la república heredada de los autores de la Constitución. Y no hay duda de que lo hicieron. No pasó mucho tiempo antes de que la diplomacia del dólar se convirtiese en la hegemonía del dólar en la segunda mitad del siglo XX. Esta transición solo podía haber ocurrido con un cambio dramático en la política monetaria y en la naturaleza del dólar mismo. El Congreso creó el sistema de la Reserva Federal en 1913. Entre entonces y 1971, el principio del sound money o dinero sólido fue minado sistemáticamente. Entre 1913 y 1971, a la Reserva Federal le fue mucho más fácil expandir el suministro de dinero a su antojo para financiar la guerra o manipular la economía con poca resistencia del Congreso, mientras se beneficiaban de ello los intereses especiales que influencian al gobierno. Vamos a hacer un paréntesis y pasamos a la segunda parte de este importante documento. Seguimos con el documento del político norteamericano, republicano Ron Paul sobre el imperio norteamericano. La dominancia del dólar aumentó enormemente después de la Segunda Guerra Mundial. Nos libramos de la destrucción que tantas otras naciones sufrieron y nuestras arcas se llenaron con el oro del mundo. Pero el mundo escogió no volver a la disciplina del estándar oro y los políticos aplaudieron. Era mucho más popular imprimir dinero para pagar las facturas que grabar cosas o restringir el gasto innecesario. Pese a los beneficios a corto plazo, los desbalances fueron institucionalizados durante décadas. El acuerdo de Bretton Woods en 1944 solidificó al dólar como la moneda más importante de reserva mundial, reemplazando a la libra británica. Debido a nuestro poderío político y militar y porque teníamos muchísimo oro físico, el mundo aceptó fácilmente nuestro dólar, definido como la 35ª parte de una onza de oro como la moneda de reserva mundial. Se decía que el dólar era tan bueno como el oro y era convertible a todos los bancos centrales extranjeros a esa tasa. Para los ciudadanos americanos, sin embargo, continuó siendo ilegal poseerlo. Este era desde su comienzo un estándar de intercambio basado en oro que estaba destinado a fallar desde su concepción. Los Estados Unidos hicieron exactamente lo que muchos predijeron que haría. Imprimió dólares para los que no había respaldo en oro. Pero el mundo estuvo feliz de aceptar esos dólares durante más de 25 años sin preguntas, hasta que los franceses y otros demandaron a finales de los 60
que cumpliéramos nuestra promesa de pagar una onza de oro por cada $35 que mandaran al Departamento del Tesoro. Esto tuvo como resultado un rápido vaciado de oro que puso fin a un estándar de oro planeado muy pobremente. Todo terminó el 15 de agosto de 1971, cuando Nixon cerró la ventanilla del oro y rechazó pagar ninguno de nuestros restantes 280 millones de onzas de oro. En esencia, declaramos nuestra insolvencia y todos reconocieron que tenía que plantearse algún otro sistema monetario para devolver la estabilidad a los mercados. Sorprendentemente, se planeó un nuevo sistema que permitió a los Estados Unidos operar las impresoras de la moneda de reserva mundial sin ninguna restricción. Ni tan siquiera una pretensión de convertibilidad al oro, absolutamente ninguna. Aunque la nueva política era profundamente defectuosa, sin embargo abrió la puerta a que se expandiera la hegemonía del dólar. Dándose cuenta de que el mundo se había embarcado en algo nuevo e inimaginable, los gestores de dinero de élite, con un apoyo especialmente fuerte de las autoridades estadounidenses, llegaron a un acuerdo con la OPEC para valorar el petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses para todas las transacciones mundiales. Esto dio al dólar un lugar especial entre las monedas del mundo y, en esencia, respaldó el dólar con petróleo. A cambio, Estados Unidos prometió proteger los varios reinos ricos en petróleo del Golfo Pérsico contra amenazas de invasión o golpes de Estado. Este acuerdo ayudó a encender el movimiento radical islámico entre aquellos que se resentían de nuestra influencia en la región. El acuerdo dio al dólar fuerza artificial con tremendos beneficios financieros para los Estados Unidos. Nos permitió exportar nuestra inflación monetaria mediante la compra de petróleo y otros bienes a un gran descuento a medida que la influencia del dólar florecía. Este sistema post-Bretton Woods era mucho más frágil que el sistema que existía entre 1945 y 1971. Aunque el acuerdo dólar-petróleo ayudó, no era ni de lejos tan estable como el pseudo estándar de oro de Bretton Woods. Ciertamente era menos estable que el estándar de oro de finales del siglo XIX. Durante los 70, el dólar casi se colapsó cuando los precios del petróleo y oro se dispararon a $800 por onza. Ya por 1979 fueron necesarios intereses del 21% para rescatar al sistema. La presión del dólar en los 70, a pesar de los beneficios asociados a él, reflejaba temerarios déficits presupuestarios e inflación monetaria de la década de los 60. Los mercados no se dejaron engañar por la afirmación de Lyndon Baines Johnson de que podíamos permitirnos armas y mantequilla. Una vez más se rescató el dólar y esto condujo a la edad de verdadera hegemonía del dólar que ha durado desde principios de los 80 hasta hoy. Con una tremenda cooperación de los bancos centrales y los bancos comerciales internacionales, el dólar fue aceptado como si fuera oro. El presidente de la Fed, Alan Greenspan, en varias ocasiones previas al House Banking Committee, al Comité de Asuntos Bancarios del Congreso, respondió a los desafíos que le hice acerca de sus posiciones anteriormente favorables al oro, diciéndome que él y otros banqueros centrales habían conseguido que el papel moneda, es decir, el sistema dólar, respondiera como si fuera oro. Todas las veces estuve fuertemente en desacuerdo y señalé que si habían conseguido tal logro, habrían desafiado a siglos de historia económica sobre la necesidad de que el dinero fuera algo de valor real. Autosuficiente y confiado, Greenspan se mostró de acuerdo con esta afirmación. En los años recientes, los bancos centrales y las instituciones financieras varias, todas con intereses personales en mantener un estándar de moneda fiduciaria manejable, no mantuvieron en secreto las ventas y préstamos de grandes cantidades de oro al mercado, incluso con los precios del oro a la baja, y surgieron serias dudas sobre la sabiduría de semejante política.
nunca dieron una oportunidad a la fijación de un estándar oro, pero hay abundante evidencia de que creyeron que si el precio del oro caía, transmitiría confianza al mercado, la confianza de que sin duda habían tenido un éxito asombroso en la conversión del papel en oro. El aumento de los precios del oro está visto históricamente como un indicador de desconfianza en el papel moneda. Este intento reciente no fue demasiado diferente de la venta de onzas de oro a $35 en los 60, en un intento de convencer al mundo de que el dólar era sólido y tan bueno como el oro. Incluso durante la depresión, una de las primeras acciones de Roosevelt fue eliminar la regulación del precio del oro mediante el libre mercado, haciendo que fuera ilegal poseer oro como un indicativo de un sistema monetario defectuoso. La ley económica limitó con el tiempo ese esfuerzo, como lo hizo en los tempranos 70, cuando nuestro Tesoro y el Fondo Monetario Internacional intentaron fijar el precio del oro volcando toneladas en el mercado para enfriar el entusiasmo de quienes buscaban un cielo seguro para un dólar en caída tras la relegalización del oro. Una vez más, entre 1980 y el 2000, el intento de mentir al mercado acerca del verdadero valor del dólar falló. En los últimos 5 años, el dólar se ha devaluado en términos del oro más del 50%. No puedes mentir a todo el mundo todo el tiempo, incluso teniendo el poder de la poderosa impresora y el sistema de creación de dinero de la Reserva Federal. Incluso con todas las desventajas del sistema monetario fiduciario, la influencia del dólar prosperó. El resultado pareció beneficioso, pero las graves distorsiones introducidas en el sistema se mantuvieron. Y fieles a su estilo, los políticos de Washington están demasiado ansiosos para resolver los problemas que aparecen periódicamente mediante el adorno del escaparate, mientras se muestran incapaces de entender y atajar la defectuosa política de base. Para resolver los problemas creados artificialmente por un profundamente defectuoso sistema monetario y económico, se recurre al proteccionismo, a la fijación de los tipos de cambio, a las tarifas punitivas, a las sanciones de motivos políticos, a las subvenciones a corporaciones, a la gestión del comercio internacional, al control de precios, al control de los tipos de interés y de los salarios, a los sentimientos supernacionales, a las amenazas de fuerza e incluso a la guerra. A corto plazo, el emisor de la moneda fiduciaria de reserva puede conseguir grandes beneficios económicos. A largo plazo, plantea una amenaza para el país que emite la moneda mundial. En este caso, ese es Estados Unidos de América. Mientras los países extranjeros tomen nuestros dólares a cambio de bienes reales, estamos al frente. Este es un beneficio que muchos en el Congreso son incapaces de reconocer, viendo cómo se meten con China por mantener con nosotros un balance comercial positivo. Pero esto nos conduce a una pérdida de puestos de trabajo, de manufacturación, que van a los mercados del otro lado del mar a medida que nos volvemos más dependientes de los demás y menos autosuficientes. Los países extranjeros acumulan nuestros dólares debido a sus altas tasas de ahorro y amablemente nos lo prestan de nuevo a bajos tipos de interés para financiar nuestro excesivo consumo. Parece un buen trato para todo el mundo, excepto que llegará un día en el que nuestros dólares, debido a su depreciación, serán recibidos con menos entusiasmo o incluso rechazados por los países extranjeros. Eso podría crear un nuevo juego y nos forzaría a pagar un precio por vivir más allá de nuestras posibilidades y nuestra producción. El cambio de sentimientos respecto al dólar ya ha empezado, pero lo peor está por venir. El acuerdo con la OPEP en los 70 para vender el petróleo en dólares ha dado al dólar una tremenda fuerza artificial como principal moneda de reserva. Esto ha creado una demanda universal del dólar y absorbe el gigantesco número de dólares nuevos que se generan cada año. Solo el último año, la masa
de dólares, creció por encima de los 700.000 millones. La demanda artificial de nuestro dólar junto a nuestra fuerza militar nos ubica en la posición única de mandar en el mundo, sin trabajo productivo, ahorro y sin límites en el gasto del consumidor o en los déficits. El problema es que esto no puede durar mucho. Vamos a continuar y terminar en un próximo segmento que será el inicio de la próxima semana con este importante documento que explica qué es lo que está pasando en los Estados Unidos, tanto en lo económico como en lo político. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.